Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. En mi caso, desde exteriores, en el caso del invitado desde interiores, a una nueva edición de Misterios al anochecer, el programa que te engríe, que te quiere y que te lo expresa, trayéndote justamente los mejores enigmas. Pero no se trata únicamente, aunque lo hacemos varias veces al mes, de recopilar casos y de exponértelos tal cual, sino que siempre incluimos alguna reflexión en todo lo que hacemos. Aquí hablamos no solamente ya de misterios clásicos como fenómeno ovni o paranormal, criptozoología y todo ello, sino también abarcamos esos ámbitos que tienen que ver con la historia, con la cultura, generalmente desde un punto de vista un poco más heterodoxo, es cierto, pero también con la espiritualidad y con ciertas teorías que en su momento pudieron haber sido más conocidas en la explicación que le damos al mundo o a determinados sucesos, y que ahora quizá no tanto, pero que las vamos a traer justamente en este programa para ustedes. Bueno, esto se transmite en Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com, también en Radio Los Andes 99.5 para toda Lima Sur, por supuesto en Edenex.es, la radio del misterio. Todo esto queda también en Misterio Infinito Perú en YouTube, y si hay por ahí alguna otra emisora o alguna página que por ahí lo comparta o nos retransmita, un saludo también para todos los que estén ahí. No importa las geografías, no importa el momento, lo que realmente interesa es que ustedes nos están acompañando, porque si no es así, ¿para qué nosotros estamos haciendo esto, no? Muy bien, yo soy Fernando Chapi Martínez, para quien aún no me conozca, y pues nos hemos dado un tiempo porque ha estado muy troll el destino, como decía JJ Benítez en sus Caballos de Troya, el destino sonríe burlón, que cada vez que planeamos encontrarnos nuevamente con Javier Resines, que es pues el invitado que tenemos acá después de tiempo, ocurría algo, no sé, era la internet, era la luz, era el clima, pero no nos podíamos juntar, y de pronto se dio que dijimos, no, sea como sea, así sea yo grabando desde el parque, pero tenemos que juntarnos, porque si no, puede ser que el destino nos sonría de manera ya aún más burlona, y eso no puede ser, frustra mucho. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido directamente desde Madrid, España, para hablarnos sobre esas cositas. Eso es, pues nada, Fernando, como tú dices, pues hemos conseguido que el espacio-tiempo se une y que coincidamos para hablar y para vernos las caras, porque estaba siendo realmente complicado por unas cosas o por otras. Yo creo que son los hombres de negro del misterio que siempre tejemanejan, ¿no? Hay un poquito, ¿no? Pero bueno, deben de estar durmiendo a estas horas. Sí, procuremos que no despierten y pase algo con la señal o en fin. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las labores en la búsqueda de esos seres, mitad realidad, mitad sombra, como son los entes criptozoológicos? ¿Hay alguna novedad? ¿Te has embarcado en alguna nueva búsqueda? Sí, bueno, básicamente estoy aumentando todavía más la labor de divulgación porque desde hace unos meses colaboro con un espacio muy conocido en España, que es Espacio en Blanco, de Radio Nacional de España. Felicitaciones. Nada, claro. muchas gracias. Fue gracias a Juan Gómez, a la intermediación de Juan Gómez. Sí. Con Miguel Blanco. Con Miguel Blanco, eso es, sí, es un programa mítico, lleva más de 40 años en antena. Y bueno, pues es muy ilusionante porque, claro, al final llegas a mucha más gente, ¿no? que puede interesar estos temas, ¿no? Al fin y al cabo es lo que siempre interesa un poco, ¿no? Divulgar estos asuntos. Tenemos algunos proyectos por ahí en mente también para hacer que de estas cosas como que no se pueden decir, ¿no? Cositas relacionadas con el cine. Tenemos ahí un proyecto de una película documental. Tenemos también alguna presentación para hacer en algunas conferencias que se van a hacer aquí en algunos puntos de España. Bueno, pues sin parar, con mucho lío, la verdad, y investigando algún caso así que está bueno, pues sucediendo, sobre todo en España, que es donde yo me muevo más y mejor, pero sí, la criptozoología, el mundo de las criaturas extrañas está muy vivo, la verdad es que sí.
Exactamente, está muy vivo, aunque alguien diga que si no aparecen en los catálogos de zoología, pues quizá no existan, pero no, hay testimonios, hay algunas evidencias, inclusive en estos y otros tiempos pasados, y la seguirá viendo en el futuro. De hecho, hace mucho, en una de estas páginas que ahora están tan de moda, que recopilan datos y los transforman en gráficos o en mapas, sobre todo en mapas, veo pues uno que publican en inglés, el mapa de las apariciones de Bigfoot o Sasquatch en los Estados Unidos, obviamente, y Dios mío, yo me asusté. La mayor parte de la geografía de ese gran país está cubierta por lo menos algunos avistamientos de esta enigmática criatura homínida. Y yo digo, bueno, es que yo pensaba, y muchos creo, que decían, bueno, Pie Grande, este ser que parece un Gigantopithecus, habría aparecido seguramente en las últimas zonas boscosas y montañosas que hay en Estados Unidos. Pero no, es que tú encuentras avistamientos hasta en el estado de New York, cosas que ya son pues más inquietantes, ¿no? No puede ser que este gran, supuestamente, simio o algún tipo de homínido, como digo, esté rondando impunemente por ahí y que no haya sido ya traído a las páginas de la zoología oficial, ¿no? Claro, efectivamente, la mayoría de los casos se producen en zonas boscosas, montes, bueno, pues zonas un tanto alejadas, ¿no? Parques naturales, un tanto alejadas de las ciudades, pero sí que es cierto que hay un importante número de casos que se producen en zonas urbanas o en zonas muy cerca de o periurbanas. ¿Por qué? Pues no sabemos si de algún modo hay algún tipo de desplazamiento de estas criaturas que puedan acercarse a entornos habitados, o bien también, pues realmente Bigfoot es una criatura, una entidad pues que muy poliédrica. Quiero decir, tenemos ese Bigfoot de carne y hueso que formaría parte de la zoología, de la criptozoología, pero también tenemos ese aspecto más paranormal de estas criaturas que, bueno, pues estarían entroncadas con otros fenómenos y que se dejarían ver en otras partes y de otras maneras. Quiero decir, a lo mejor no estamos hablando, o no en todos los casos, de una criatura zoológicamente hablando pura y dura, sino que de otro tipo de entidades, de apariciones fantasmales, espirituales, de genios de la naturaleza, seres gentiles, ¿no? Que bueno, pues se dejarían ver de alguna manera. En ese sentido, bueno, extraña, pero no tanto, la aparición de una gran cantidad de casos, la catalogación de una gran cantidad de casos de Bigfoot y de Sasquatch en zonas donde no se les espera, ¿no? Pero sí es cierto que además en Estados Unidos estos mapas que publican, hay algunas asociaciones como la de Oregón, por ejemplo, que bueno, también publica un mapa que, bueno, pues prácticamente todo Oregón está lleno de Bigfoot, ¿no? La población debe ser mayor que la de humanos casi, si atendemos a los avistamientos. Pero sí, está muy curioso y sobre todo allí que son muy activos las asociaciones, investigadores, los buscadores son muy activos, ¿no? Y publican mucha información y bueno, pues y de calidad en el sentido de que hacen este tipo de infografías, mapas, webs, ¿no? Muy poderosas y que alimentan muy rápidamente. Bueno, pues en Estados Unidos la verdad es que el fenómeno está muy vivo, de todos modos, no es un fenómeno de hace siglos o bueno, la filmación Patterson, ¿no? que conoce un poco la gente, no se quedó ahí, no se quedó en los años 60, sino que continúa a día de hoy. Y sobre todo que pongámonos las cosas como son, ¿no? Seamos un poco políticamente incorrectos. ¿Cómo es la cultura de buena parte de la población estadounidense, ¿no? Acá no entramos en juicios de valor, simplemente exponemos, ¿no? Que primero es un país donde, o hacia acá incluso en Perú, hubo un tipo de encuesta de cuántas personas tienen al menos un teléfono móvil, un celular, y superaba ampliamente el 90%. Creo que era más cercano al 100% que la radio o la televisión. Ahora todos tienen un celular. Que tenga una cámara mejor o peor, y a eso son otros 20 pesos, pero tienen al menos. Tienen forma de comunicar y tienen forma de dejar una buena o no tan buena captura de algo que ven y les resulta anómalo. En los Estados Unidos esto es algo mucho más marcado, pero en Estados Unidos no solamente tienen celulares, desgraciadamente también nos enteramos por las noticias que tienen armas. Muchas personas, la gente del campo tiene escopetas, tienen algún tipo digamos, de rifle o de, no sé, incluso, bueno, sabemos todo lo que ocurre allá, por lo cual es evidente, como apareció ese video que está en tela de juicio, está en duda si es verdadero o no, de la persona disparándole un dropnik, ¿no? Quedó esa duda. Igual, o sea, hay cuánta gente que practica la caza,
y si ven uno de estos engendros, digamos, cuando están en esas labores, sin duda le van a disparar, pero no hay cuerpo, no hay nada. Cuando, por ejemplo, al otro lado del mundo, en los Himalayas, se decía, tenemos aquí una cabellera del Yeti, un trozo de piel del Yeti, el pie o la mano, resulta que era una falsificación o pertenecía a algún tipo de oso así. Bueno, es que los Himalayas son los Himalayas, la densidad poblacional es mucho más baja y la gente, hay que decirlo, no es tan dada, digamos, puede ser un estereotipo, pero digamos a la violencia por las armas, ¿no? Entonces, en cambio, en Estados Unidos sería mucho más probable que alguien diga, mira mi nuevo trofeo de caza y tenga una de estas criaturas. Y sin embargo no ocurre. Por eso también uno dice, este ser es etéreo, es muy elusivo, se esconde bien. Qué raro. Sí, mira, a raíz de esto que cuentas, Fernando, hace pocas semanas, a primeros de diciembre, vamos, dos cazadores de Bigfoot, dos Bigfoot Hunters, murieron. Fueron encontrados muertos en un bosque en el estado de Washington, en el bosque de Griffith Pinchot, una zona caliente dentro de los avistamientos, los encuentros con este tipo de criaturas. Pues ya digo, fueron encontrados muertos, congelados, porque se habían perdido en el bosque, posiblemente, se supone, y desaparecieron, y a los 3 días fueron encontrados muertos, un hombre de 37 años, otro de 59, que habían salido a buscar evidencias de Bigfoot o a encontrarse con ellos con la intención, con sus rifles y todo, con la intención de, bueno, pues si encuentran a alguno, llevárselo como trofeo, ¿no? Hay asociaciones, muchas, en Estados Unidos y en Canadá, no de exploradores o de buscadores de Bigfoot, sino de verdaderos cazadores que los fines de semana, pues bueno, pues cogen sus armas, sus rifles y salen en busca de esta criatura. 2 de ellos son estos señores que han muerto que eran de Portland, de Oregón, pero se habían ido durante ese fin de semana al estado de Washington y bueno, por la familia alarmada, al ver que no tenían noticias de ellos, se inició la búsqueda, más de 60 voluntarios, cuerpo de policía y todo esto, salió en su búsqueda y se encontraron congelados, porque era una época de principios de diciembre en el estado de Washington, pues hace bastante frío, la verdad. No iban acondicionados para ello, porque en teoría ellos iban a volver por la tarde, tenían una celebración, una boda, un cumpleaños, no recuerdo, una celebración, y al no llegar, pues se alarmaron y salieron en su búsqueda. 3 días después les encontraron, como digo. Bueno, pues son las consecuencias de esta locura, entre comillas, ¿no? Que es salir a la búsqueda de una criatura, no sabemos si mitológica, etérea, biológica, pero que tiene sus consecuencias. En este caso, pues estos dos cazadores encontraron la muerte persiguiendo, bueno, pues un mito, un sueño, una irrealidad, no sabemos. Qué tremendo y qué terrible también. Sí. Perder la vida en este tipo de circunstancias, no sabemos si por congelación o por algún accidente o por ataque, ya eso no se sabrá, pero es terrible. Bueno, pasemos al tema que en realidad nos congrega el día de hoy, que es algo que quizá muchos hayan escuchado, ya sea en materia religiosa o por ahí, ¿no? Ahora hay muchas teorías de antaño que vuelven, renacen, resucitan, como quiere usted decirlo, amigo radio oyente. Auditor, le dicen creo en otros países a los oyentes de radio, ¿no? Un término muy, muy curioso. Sí. Bueno, que es el asunto de, por ejemplo, la Tierra plana, ¿no? Tema polémico, cada tanto vuelve, renace, resucita. Pero también hay otras teorías. La teoría de la Tierra hueca, también dicho sea de paso, que a mí me interesó mucho cuando era adolescente. Pero también está la teoría de la Tierra joven, que resultaría que nuestro mundo no tendría pues tanto como nos dice la ciencia, 4.500 millones de años o más, cerca de 5.000 millones, sino que tendría mucho menos. Creo que todos conocemos los textos religiosos en los que por ahí se cuenta que como mucho el mundo tendría 6.000 años, quizá un poco más. Hay distintas interpretaciones, por supuesto, y no solo es en el judeocristianismo, también en el islam y en otras religiones. Pero coméntanos de esto, Javier. Esto es en realidad el tema que nos congrega hoy, entre otros. Efectivamente. ¿Y por qué hablamos de esto hoy y no otro día? O porque, bueno, tiene un porqué. En el mes de diciembre, en España, hubo una reunión que ha sido muy polémica de uno de estos grupos de poder, que es la Network for Values. Es algo así como la red de política de valores, se llama, ¿no?
traducido al castellano. Es un movimiento ultracatólico, es radical, un movimiento pro vida, pro familia, anti-gay, anti-aborto, que tiene cierta fuerza en algunos países, tanto de América como en Europa, en España, en Francia, y que está formado pues por empresarios, expolíticos, de cierto renombre alguno de ellos. El presidente de esta asociación, de esta agrupación, es Jaime Mayor Oreja. Jaime Mayor Oreja fue un ministro de Interior español durante 5 o 6 años. Ha sido diputado también autonómico, diputado del Parlamento Nacional, eurodiputado también, o sea, con una carrera política importante. Y entonces es la cabeza visible de esta, lo llaman la sexta cumbre transatlántica, ¿no? Además fue muy polémico un porque hombre bastante pomposo, ¿no? Sí, la sexta cumbre transatlántica, ¿no? Bueno, pues esta convocatoria de líderes internacionales pues para tratar sobre estos valores. Lo hicieron en el Senado, lo alquilaron en el Senado, o sea, no fue una cosa oficial, sino el Senado español, y esto creó bastante polémica, ¿no? Pues por el lugar donde se había creado, pues como que le estaba dando oficialidad al acto. Y a raíz de estas, a mí me llamó la atención las declaraciones de Jaime Mayor Oreja, y por eso comentamos un día, Fernando, lo de tratar este asunto en el programa, que es porque Jaime Mayor decía que la teoría evolucionista de Darwin estaba cada vez menos sostenida en la ciencia y que, bueno, creía que efectivamente Dios es el creador. Para esto citaba a dos teólogos, un teólogo y un ingeniero realmente franceses, que son Olivier Bonassís y Mercedes Bourgeois, que han escrito un libro hace un par de años que se llama Dios, la ciencia, las pruebas, y que está siendo un éxito de ventas en Francia, y en el que dice que el relato de la evolución, el darwinismo, está perdiendo frente a la verdad de la creación. Vale. Entonces, ellos se sustentan en el creacionismo, o más bien en un neocreacionismo o en un neocatastrofismo, en la teoría de la Tierra joven, toda esta amalgama de creencias en contra del darwinismo, ¿no? Que dicen que bueno, el Big Bang fue realmente hecho por Dios, que el universo fue creado para albergar vida humana con el principio antrópico, y que Darwin y Dios son compatibles, porque ellos piensan que aproximadamente hace unos 3.800 millones de años calculan que una mano invisible creó las condiciones para la vida, y fue Dios, no fue el azar, ¿no? Porque Dios creó las reglas para que hicieron por lo menos para que se evolucionara, ¿no? O sea, una especie de la sopa primigenia, sería la metáfora de Adán, posiblemente, ¿no? Para explicarlo. Yo me pregunto si no estamos hablando también de extraterrestres, ¿no? O algo así, pero bueno, claro, sí. Desde el punto de vista de estos, de quienes sostienen la teoría que estás mencionando, sí. También, o sea, digamos que sería básicamente una evolución pero dirigida, ¿no? Algo así. Me recuerda un poquito al diseño inteligente, o sea, sería como que sí existió la sopa primordial, sí existió todo esto, pero no fue por ensayo-error de la naturaleza sin una mente detrás, sino Dios era el experimentador, el ingeniero cósmico, el portador de vida que ahí aparecía, o alguno de sus emisarios portaban la vida y movía, vamos a decir así, ese caldero primigenio con toda la idea de que de ahí saliera ya el primer viviente, ¿no? Y después de ellos ya toda la cadena fue dirigida por Dios o por seres que portaban esta vida y todo ello, hasta llegar a la humanidad actual, que sería el pináculo, el culmen de toda esta aventura, algo así. Sí, algo así, claro. Hay diversas, como has comentado antes, hay diversas teorías, pero bueno, al final confluyen un poco más o menos, todas así, grosso modo, en lo mismo. Este creacionismo o neocreacionismo, que hay una especie de... bueno, hay una corriente que cree que el Génesis, por ejemplo, es absolutamente literal, otros que es una especie de metáfora, ¿no? Es un creacionismo evolutivo, que es una cosa que en mi cabeza hace crack, ¿no? Pero bueno, no es muy... No entiendo mucho, sí, hace crack totalmente, ¿no? El creacionismo evolutivo, pero bueno. Las teorías del catastrofismo se unen, quiere decir, no hay una evolución paulatina, lenta, acomodada de las condiciones, sino que la Tierra ha ido evolucionando a través de grandes catástrofes, de grandes eventos, terremotos, vulcanismos, meteoritos y todo. Y entonces ahí llegamos a lo que comentabas hace un momento de esta teoría de la Tierra joven, este neocatastrofismo, ¿no?
que lo que dice es que la corteza terrestre realmente tiene muy pocos miles de años, tiene pues entre 5.000 y 10.000 años, y que, por tanto, esa evolución que nos cuentan de hace millones y millones de años, ¿no? Cuando aparecieron lo primero, ¿no? O sea, la evolución de los dinosaurios, luego tal, los reptiles, bueno, todo esto, hasta llegar al día de hoy, sería mentira. No sería verdad, sino que estaríamos viviendo pues en una falacia pues desarrollada por el darwinismo. Solo un paréntesis. ¿A mí por qué me interesa esto? Bueno, primero porque me interesan todas las cosas extrañas, ¿no? Así que tenga algo que ver, algo heterodoxo. Y lo segundo, porque me lo llevo a mi terreno. Me lo llevo todas estas teorías al terreno de la criptozoología, porque me sirven, aunque sea cogido un poquito por los pelos, pero en algunos modos me sirven para explicar de este modo, con esta teoría y con las pruebas más o menos que vamos a ver a continuación si quieres, me sirve para explicar la presencia de algunos críptidos en nuestro planeta a día de hoy que se supone que no deberían existir y que se supone que deberían haber desaparecido hace entre 60 y 200 millones de años, pero que están aquí, o que al menos miles de testigos aseguran que están aquí. Hablo de mamotes. Espera, antes que continúes, hay un tema, ¿no? Siempre me da los nombres que llaman mi atención, muchas vueltas en la cabeza. Y yo diría, si puede haber un creacionismo evolutivo, ¿puede haber un evolucionismo creativo? Ahí lo dejo. Continuemos. Seguro que sí. Por favor. Seguro que sí. Me dices que esta teoría o hipótesis sirve para explicar, me imagino que porque no estarían tan lejanos en el tiempo como parecen, la existencia de alguien que va por Siberia y encuentra un mamut que está perfectamente conservado y dices, increíble, el permafrost lo ha tenido así en perfecto desde hace 20.000 años, digamos, ¿no? Y te dice, no, amigo, tiene 1.000, algo así. Sí, algo así sería eso por un lado, por ejemplo, o la presencia de, bueno, pues estoy acordando de algunos nombres ya conocidos en todo el mundo de la criptozoología, las criaturas que no deberían de estar viviendo todavía entre nosotros, como es el caso del Mapinguari, ¿no? Esta especie de megaterio, supuestamente... Por acá anda. Como estoy en la Amazonía, está detrás de ese árbol, sí. Detrás de ahí, pues lo mismo nos está escuchando. Saludos a nuestro querido Mapinguari. Saludos al Mapinguari. Entonces, que se supone que habría desaparecido hace unos como poco, 10 o 12.000 años aproximadamente, pero hay centenares de avistamientos, ¿no? En la Amazonía, en diversos lugares. Bueno, vendría a explicar de algún modo su presencia de ahora, o los dinosaurios tipo Mokele en el Congo, o incluso los dinosaurios medievales que se quisieron ver y que recogen muchos relatos europeos. En su momento, pues tal vez pues se debe a la presencia de estos dinosaurios o de estas criaturas en época mucho más cercana a la nuestra que lo que nos han contado hasta ahora la teoría de la evolución. Todo esto, evidentemente, es una hipótesis, pero es una hipótesis que de algún modo los seguidores de esta teoría de la Tierra joven permiten hacernos soñar con ello, ¿no? Realmente tenemos dos posibilidades, porque luego veremos que adelanto algo como esta presencia, existencia que ha habido de huellas, ¿no? Huellas inusuales en diversos lugares del mundo, en el que se supone que humanos han coexistido, al menos según las huellas, en las mismas capas geológicas que huellas de dinosaurios. Entonces, el famoso río Paluxy. El río Paluxy, eso es, y muchos otros lugares del mundo. Pasa que el río Paluxy es el más conocido seguramente. En España tenemos un caso muy curioso que sí que lo comentamos también. Sí. Y curioso y misterioso además por cómo se produce y cómo se sigue desarrollando. Pero claro, aquí hay hay varias explicaciones, pero una es si tenemos en el mismo estrato geológico huellas de algo que se supone que desapareció o está catalogado hace 140 millones de años, y también pisadas de homos, algunas con calzados, que es curioso, ¿no? Pues aquí algo falla, o bien es un fraude, que se han descubierto fraudes en este tipo de supuestas pruebas, o bien el hombre moderno
lleva 150 millones de años en la Tierra, o bien los dinosaurios desaparecieron hace 10.000, nada más. Quiero decir, bueno, pues con todo esto jugamos y podemos darle una vuelta, ¿no? Hacer un ejercicio de tal vez Darwin se equivocó, como es el título del libro más famoso del más famoso representante actual de la teoría de la Tierra joven, que es un ingeniero y geólogo alemán, que es Hans Joachim Filmer, que es, bueno, lleva más de 30 a 35 años divulgando estas teorías en televisión, escribiendo libros, conferencias y todo, enfrentándose a los creacionistas clásicos, ¿no? Porque él es ateo, él lo vive desde un punto de vista ateo, que es todavía más curioso, ¿no? Él reniega un tanto de la religión, utiliza pruebas, ¿no? que le interesan, ¿no? También en este sentido, pero él es un ateo convencido y lo que piensa es que, bueno, simplemente el darwinismo se equivocó y lo que tenemos ante nosotros es un encogimiento, como si fuera un acordeón, de las capas de la historia que se han concentrado en 10.000 años y no en 150 millones de años atrás. Uh-huh. Interesante. Yo quisiera, por favor, que antes que continúes nos cuentes ese caso de pisadas extrañas en España, porque dijiste que podías contárnoslo después y yo creo que viene bien. Vale. Bueno, este tema de la teoría de la Tierra joven, la supuesta convivencia entre mamíferos, dinosaurios y homos en el mismo estrato, porque también se han encontrado huellas de mamíferos, de perros, por ejemplo, que no coexistieron, según la teoría de Darwin, no pudieron coexistir con los dinosaurios, pues desde hace muchos años me viene interesando. Y le he dedicado tiempo a ratos tal y siempre que he encontrado algo pues he seguido por ahí tirando del hilo. Bueno, hace muchos años sé que la revista Mundo Desconocido de Andreas Faber-Kaiser, cuyo ejemplar tengo aquí, publicó un artículo que se llamaba Gigantes y dinosaurios en La Rioja. Bueno, pues La Rioja es una región del norte, más bien de España, unos 300 o 350 kilómetros al noreste de Madrid, cercano al País Vasco, en el que hay un yacimiento, es muy importante, con más de 500 huellas y muchos rastros de dinosaurios, de hace aproximadamente, catalogados entre hace 140 y 150 millones de años. Bueno, sé que se publicó este artículo. Hace unos pocos años, Pedro Fernández, un investigador extremeño, también lo recogió en un artículo suyo, esta referencia, pero yo no lo había encontrado por ningún lado. Entonces, quería encontrar ese artículo para ver de primera mano qué ponía ahí y tal. Bien, lo encontré hace poco tiempo, esta revista de Mundo Desconocido, que es del año 82, de febrero del 82, es decir, que ya tiene 43 años el artículo. Y leyéndolo, me quedó todavía casi más dudas aún. Bien, en el artículo lo que dice es que en una de estas excavaciones que se hacen, concretamente, y leo, en la zona, en el camino entre Enciso y Pollales, que son dos localizaciones de allí, de la zona de la Rioja, se encontraron huellas de unos 39 centímetros de longitud, pertenecientes sin duda no a un homínido, sino a un homo, ya que presentan el dedo pulgar en la misma posición que el del hombre actual. Bien, acompañan fotografías de dinosaurios y tal, y supuestas fotografías de estas pisadas también, ¿no?, que se encontraron en el mismo estrato que las huellas de dinosaurios, supuestamente catalogadas en 140, 150 millones de años atrás. El misterio sobre el misterio que viene aquí es que las fotografías que acompañan el artículo están señaladas con letras A, B, C, D, F, hasta G. Bien, entonces continúa el artículo del escritor diciendo: en la fotografía G, que no se publica, curiosamente, las fotografías publicadas llegan hasta la F, pero la fotografía G no se publica. El misterio sobre el misterio. Para algunos, sí. El misterio es el punto G. Acá el punto sí, es la está. Foto G. Los hombres G, la foto G, todo G. Genial. Todo G. Al final unimos todo con la criptozoología, los hombres G, el punto G, todo. Pues todo. Dice, en la fotografía G,
que no aparece en ningún sitio del artículo Porque si no, no habría misterio. Claro, no había misterio, digo, pero bueno, o sea, toda Claro. la vida buscando, 40 años buscando la puñetera, con perdón, revista, y cuando la tengo, cuando dice la fotografía G, y no está publicado. Dice correspondiente, es increíble, lo tengo aquí, quien quiera se lo escaneo y se lo mando, lo puede ver. Dice, en la fotografía G correspondiente a un pie izquierdo, hemos rodeado la ignita, la huella, con una silueta de piedrecitas, de forma que se pudiera observar sin gran esfuerzo. Pues como no está, no lo puedo decir, pero dice, cosa que no hemos querido hacer en la fotografía F, que sí aparece. Dice, correspondiente a un pie derecho sobre el cual se superpone una huella de saurio, de forma que se aprecia cómo se encuentran en su estado natural. El investigador dice que, el escritor dice que posiblemente era una zona de barro, no demasiado dura, y que bueno, la huella quedó ahí clavada en el suelo. Bien, bueno, pues esa supuesta huella F, yo la tengo aquí delante. Y yo, mira que llevo años viendo estas cosas, pero yo no veo nada en ello. Pero bueno, si alguien tiene el interés, que contacte contigo, con el programa, y le hacemos llegar esta fotografía. El autor es Miguel Ángel Salinas, que en su momento la hizo en los años 80. Se la hacemos llegar para ver si es capaz de distinguir ahí lo que el autor dice. Una huella humana sobre una huella de dinosaurio. Envíamela a mí en formato JPG o en formato PDF para ver, pero a mí me sigue intrigando dónde quedó esa foto G. Pues ya verás, te voy a enviar el artículo completo y vas a ver que aparece foto A, foto B, foto F, y luego la foto G, que es la que dice que es donde está el kit de la cuestión, no aparece. Así que bueno, pues es el enigma sobre el enigma, ¿no? Hay en el mismo artículo de un arqueólogo francés, pues famoso en la zona, que es Louis Burkhalter, en una revista del Museo de Beirut, de donde trabajaba él, y en los años 50, sí, dice afirma, queremos dejar bien sentado, con esta evidencia y otras muchas más, que la existencia, y esto es otra caja de Pandora que abrimos, la existencia de gigantes de raza humana en el periodo achelense puede estimarse como un hecho científicamente demostrado, dice este buen científico, ¿no? Sin ningún temor, además, ni temor de Dios ni de nada, dice, ¿no? Bueno, es una afirmación realmente demasiado categórica, sí, muy temeraria, la verdad, ¿no? Sobre todo cuando no parece ni que haya visto en directo las huellas de La Rioja ni la foto, porque no se publicó, ¿no? Entonces, pues este es un caso, con el caso de este tipo de teorías y estas pruebas que se presentan al río Palux y muchas más que hay en Bolivia, también hay huellas, todo esto, al final siempre desaparecen pruebas, luego hay unos científicos pro creacionismo o pro teoría de la Tierra joven que por supuesto dan su vida diciendo que sí, mientras que otros de su subgrupo están completamente en contra y denostan, ¿no?, las pruebas en sí. Pero bueno, por eso estamos en Misterios al Anochecer, porque si no estaríamos en un programa de arqueología o de pura y dura, ¿no? Así que bueno, pues ahí está un poco la controversia, claro. Qué curioso y bueno, claro, por un lado está el asunto de estas huellas que parecen mezclar dos épocas, que parecen mezclar a dos especies que nunca debieron coincidir según la ciencia ortodoxa, pero yo creo que sería más factible que algunos saurios hubieran llegado hasta tiempo relativamente reciente a que el ser humano haya evolucionado hace 60 millones de años, ¿no? O algo así, o hay otros que dicen, no, es que han existido múltiples humanidades yendo hacia atrás en el tiempo y que pues se han ido extinguiendo, pobrecito, ahora le tocará esta, de ahí empezará una nueva, pero esto me parece realmente, tiene que ver con el catastrofismo también, ¿no? Porque, bueno, cada tanto hay algún tipo de extinciones, cae un asteroide, sí, ¿no? O sea, yo la verdad tengo dudas, creo que depende también del material en el cual estén plasmadas esas huellas. La erosión puede jugar por ahí alguna mala pasada, o no sé si sería posible que algún estrato de piedra pues que esté expuesto de pronto medio que después de millones de años se vuelva nuevamente líquido o semilíquido y pueda permitir que alguien lo pida, no sé, hablo desde el desconocimiento, quizá estoy diciendo una mega monumental tontería, pero es lo único que se me ocurre. Lo otro es que alguien viajó en una nave, una máquina del tiempo hacia el pasado
y decidió vivir la naturaleza al estilo hippie e ir descalzo por ahí y dejar su impronta en el lecho de un río, ¿no? Pero no sé, o también los casos de las huellas de zapatos, o sea, alguien viaja al pasado no en un traje especial, sino con el calzado que utiliza para ir a comprar al supermercado, ¿no? Entonces, son Con un cosas mocasín. raras. Es raro, va Sí, con un sí, mocasín, sí. va con una Sí. sandalia, ¿no? Porque se olvidó de cambiar, o sea, ¿cómo es esto posible? Y Claro. sí, Lo que ocurre es que también con todo esto surgen muchísimas dudas, ¿no? Y hay muchos puntos de vista aquí y mucho que tratar, porque también, que no se me olvide, tenemos que hablar del diluvio universal, pieza por supuesto. fundamental en la explicación de todo esto. Pero volviendo un poco al tema de los que sería más fácil, a lo mejor, que yo creo que sí, que algunos animales hubieran pervivido hasta el día de hoy, hay algo muy curioso que comentan todos los seguidores o los seguidores de este tipo de teorías, ¿no? Que es, por ejemplo, y que yo apunto aquí, que es, por ejemplo, la ausencia de evolución en algunos de los animales que se supone han llegado hasta el día de hoy y que la ciencia actual, eh, especifica que no han sufrido evolución desde hace 50, 100, 200 millones de años a día de hoy, lo cual es muy extraño. Por ejemplo, Los el cocodrilos, las tortugas, claro, pero por ejemplo, un celacanto, hay registros se la fósiles, can. claro, de cómo es un celacanto hace, hablo de memoria, 70, 80 millones de años, y realmente el celacanto actual es exactamente igual, es calcado a los registros fósiles que se habían encontrado hasta ahora. El dragón de Komodo, descubierto Oh, hace poco más de un siglo, es casi calcado también como a los dragones, ¿no? O sea, bueno, a muchos de los fósiles de dragones que tenemos. Hay, por ejemplo, en algunos lugares del mundo, pero conozco aquí en Cataluña, en el lago de Bañoles, hay un crustáceo de pequeño tamaño que vive en ese lago, que se supone, según los científicos darwinistas, y que no ha evolucionado en su forma en los últimos 100 y pico millones de años. Quiero decir, ¿por qué unas especies se han evolucionado y otras no? ¿No será que no han evolucionado ninguna? Que esos crustáceos, esos celacantos, esos dragones de Komodo son iguales desde hace 5, 6, 10 mil años atrás, porque no les ha dado tiempo de evolucionar, ¿no? Porque necesitarían millones de años. Bueno, pues ahí lanzo la pregunta un poco, ¿no? También para que nuestros amigos le den una vuelta, ¿no? Y a ver qué piensan ellos sobre todo esto. Pero realmente, es que sí es raro, claro, es que es raro. Claro. o a menos que sean especies Curioso. que viven en un Sí. entorno que ha permanecido exactamente igual o muy parecido desde hace millones de años, que no han Sí. tenido la necesidad de desarrollar adaptaciones. Me De imagino que puede evolucionar. ser, Sí. pero igual el ser humano se supone que surge del África subsahariana, que ha permanecido más o menos igual en todo este tiempo, que se supone que ha ido teniendo unas evoluciones increíbles, ¿no? Entonces, ¿por qué evolucionó? Ujú. Seguiríamos siendo Claro. Australopithecus, ¿no? Sí, Entonces, más o son menos, ¿no? cosas Claro, raras. claro, te da que pensar al menos, ¿no? Entonces, la teoría de la Tierra joven, que explica que al menos la corteza, no el planeta en sí, pero sí la corteza terrestre que conocemos hoy, lo que conocemos hoy en día, no tendría más de la forma actual entre 5.000 y 10.000 años, como mucho, pues lo que hace es que, encaja la Tierra joven con el neocatastrofismo, ¿no? De algún modo, que la evolución no se ha producido de este modo gradual, sino a base de grandes catástrofes, ¿no? Que de algún modo pues han ido formando y conformando el aspecto actual de la Tierra, han ido haciendo desaparecer algunas especies y haciendo que favorezcan pues la presencia de otras. Por ejemplo, hablamos de la posible llegada de un enorme meteorito hace aproximadamente 5.000, 6.000 años, que fue el que produjo, según la teoría de la Tierra joven, varios maremotos gigantes que barrieron la Tierra en diversas direcciones, un desplazamiento también posiblemente del eje terrestre, según los científicos actuales eso está demostrado, y el inicio de una especie de era glaciar, tanto en el Ártico como en el Antártico, un aumento de la fuerza de la gravedad, que esto provocaría
como veníamos diciendo ahora, la extinción de la megafauna o buena parte de la megafauna, estamos hablando de todos estos megaterios, mamutes, tal, especies de tamaño grande, y crearía nuevas condiciones atmosféricas, una menor presión atmosférica, una mayor fuerza de la gravedad, por lo que llevaría no a la aparición, sino a la adaptación, de algún modo, o a la supervivencia de algunas especies, seguramente las más pequeñas, frente a las más grandes. Bueno, ¿qué sucedió hace 5 o 6 mil años aproximadamente, según muchas de las cosmologías, ¿no?, de todo el mundo, muchas de los relatos mitológicos legendarios? Pues hubo un grandísimo, claro, el diluvio universal, ¿no?, que posiblemente no fue uno, sino varios, pero que en el tiempo, aproximadamente... Yo siempre me he quedado un poco pensando en ese nombre, ¿no? Diluvio universal, o sea, diluvio mundial podría ser, porque imagínense, diluvio universal, imagínense que esté cayendo agua sobre el Sol, sobre Alfa Centauro, sobre todos los exoplanetas. ¿De dónde viene tanta agua? Solucionan ampliamente el problema de la falta de agua en la Tierra. Entonces, mundial tiene que ser. Claro, sí, efectivamente es mundial, no universal, pero claro, así queda como más así lo divino, llaman, ¿no? Todavía más divino. Pero claro, este diluvio, supuestamente, según los seguidores de estas teorías, creado por un impacto, posiblemente un impacto de un meteorito, un pequeño cometa o algo así, uno o varios impactos, creó la situación de una nueva tierra, ¿no?, en la que pues algunas especies sobrevivieron y otras no. La explicación bíblica sería pues nuevos cielos y nueva tierra, como dirían en el relato bíblico. Sí, y además la explicación bíblica sería que algunas especies se salvaron, que son las que Noé metió ahí como pudo y apretujadas en el arca, ¿no? Bueno, algunos investigadores de lo extraño, muy conocidos, con mucha presencia en la historia de la paraciencia, como Charles Berlitz, dedicó mucho tiempo y algunos libros al asunto del arca de Noé física, no como algo, como un mito, sino como la presencia de... Yo tengo su libro. Yo tengo su libro de En busca del arca de Noé. En busca del arca de Noé, sí. Sí, claro, un clásico. Pues que encontraron evidencias, o más o menos evidencias, de madera antigua, de la época, no sé qué, pues en lo alto del monte Ararat. Con lo cual, pues, quiero decir, es algo que ha fascinado durante mucho tiempo, durante muchos años, a buena parte de investigadores de la historia ortodoxa y menos ortodoxa. Pero claro, la secuencia del diluvio... por ejemplo, en el libro que mencionaba antes, en de Darwin se equivocó, de Zillmer, que es un libro súper interesante que te rompe un poco la cabeza, ¿no?, al leer algunas de las teorías y de las pruebas que aporta, y que es fácil de conseguir además. Un par de geólogos, una pareja de geólogos, son Edith y Alexander Tolman, comentaban cuál era la secuencia de lo que ellos llaman el diluvio impacto. Y bueno, pues realmente es lo que aparece en muchas cosmogonías, como he dicho. Pero primero, el impacto de un asteroide, de un planetoide, de un cometa o algo así. Los terremotos que producen el impacto, la actividad volcánica que se desencadena, tormentas de fuego, una especie de incendio global, no universal en este caso, sino global, ¿no? Y por último, claro, y por último, una ola gigante, que sería el diluvio. Muchas de las cosmogonías, tanto de los quichés de Guatemala, de algunos pueblos indígenas de Estados Unidos también, de la zona de Colorado, bueno, muchas de ellas hablan no de uno, sino de varios impactos o diluvios, algunos de ellos porque establecen una serie de etapas, algunos de ellos separados por cientos de años, ¿no? Quiero decir, posiblemente el diluvio existió, no como nos lo cuenta el relato bíblico, pero sí que hubo alguna catástrofe global, o varias catástrofes globales que modificaron las condiciones de vida en la Tierra hace entre aproximadamente 5.000 o 6.000 años, ¿no? Ahí hay una pugna porque algunos científicos ortodoxos sí que dan cierto crédito a estas teorías, ¿no? Con lo cual ahí, bueno, pues tenemos una parte pues de posibilidad de que esta teoría de la Tierra joven, del neocatastrofismo, tenga avisos de realidad.
Bueno, podría ser. El tema creo que también parte de la explicación del origen que le dan unos y otros, ¿no? Porque los científicos o los investigadores que sean ateos van a intentar, me imagino, buscar el origen del mito, ¿no? Y basarse Claro. y apoyarse en él, diciendo, bueno, sabemos que existen mitos sobre grandes inundaciones o lluvias increíbles en todo el mundo, el diluvio universal o algunos otros similares, incluso en el área andina, en las civilizaciones prehispánicas se hablaba de eso. Ujú. Lo que Sí. pasa es que esto fue ocasionado por un, qué sé yo, ¿no? Como también me parece que lo menciona el libro Mundos en Colisión de Immanuel Velikovsky, si no me equivoco, hay algo así, que más que nada lo lleva hacia el tema de acercamientos catastróficos de Venus a la Tierra y una serie de cosas. Entonces, que bueno, ocurrieron estos asuntos y se desencadenó la furia de los elementos, ¿no? Pero que no es porque haya un Dios detrás. Y los que sean Ujú. científicos, que son creyentes y todo ello, muy posiblemente lo lleven como que fue, es cierto, catástrofes, pero la mano de Dios estuvo detrás. Yo creo que por ahí parte el enfoque, pero al final llegan a la misma, A la al mismo, misma al solución, mismo sí, sí. postulado. Sí. Ujú. Sí, sí, sí. Para unos, evidentemente, el inicio de todo no es el azar, es la mano de Dios. Y para otros, no, simplemente es el azar. Pero bueno, como tú bien dices, lo que ocurre es que a través de una serie de catástrofes, por eso hay diversas corrientes, teorías muy enfrentadas entre sí, entre estos antidarwinistas. Pero bueno, sí, al final lo que tenemos es la duda que la evolución que nos han contado hasta ahora sea real y sea así. Yo muchas veces estoy viendo, pero evidentemente mi ciclo vital es corto comparado con el de el planeta Tierra, pero estoy viendo en estos pocos años, ¿no? Noticias en los medios, a lo mejor no son medios científicos, sino que son divulgativos, noticias en los medios sobre adaptaciones de especies a situaciones nuevas. Y estamos hablando de adaptaciones en pocos años, en pocas décadas, ¿no? Y realmente para una evolución en la especie, con una evolución física, una evolución de comportamiento, deberían pasar, según el darwinismo, muchos miles o más bien millones de años, ¿no? Tal vez sea más fácil o más rápido o más sencillo adaptarse a una situación nueva y que eso produzca, estoy hablando de cambios de coloración en aves, por ejemplo, para adaptarse a un entorno nuevo por una emigración. Sobre todo el color es fundamental también en el caso de algunos peces, anfibios, todo esto, ¿no? Que no se había descrito hace 80, 100, 60 años cuando se empezaron a describir las especies o a estudiarlas, pero que se han encontrado en algunos lugares esta adaptación, ¿no? Sobre todo de tamaño, en algunas ocasiones, sobre todo el efecto isla que se llama, ¿no? Que hace que algunas especies en pocos miles de años se haya investigado que han adaptado su forma reduciéndola, ¿no? Para adaptarse a las posibilidades de la isla, las posibilidades alimenticias, incluso de escape de posibles depredadores. Esto ha sucedido está estudiándose que en pocos miles de años ha sucedido. Esto estaría también un poco en contra de la teoría de la evolución, que nos comenta que se necesitan millones de años de adaptación y de evolución para que una especie vaya variando. Al final, todos estos científicos o investigadores heterodoxos lo que nos están diciendo es que tal vez lo que nos hayan contado hasta ahora en la escuela no sea del todo cierto. Y Digamos que evidentemente, esto se resume, como dirían ahora, en el engaño de la Matrix y en que todo es mentira. sí, básicamente Que sí, son ¿no? las élites las que nos tienen aborregados y totalmente desconectados de lo verdaderamente real, valga la redundancia, porque son Sí. simplemente relatos y discursos falsos. Eso es lo que nos quieren decir en pocas palabras. Sí, de algún modo sí. Lo que pasa es que al final siempre hay un problema con todo esto, que es que homogeneizamos o amalgamamos o metemos todo en el mismo saco y metemos en el mismo saco, entonces ya empezamos ahí a patinar, bajo mi punto de vista, que es meter en el mismo saco, por ejemplo, todo lo que está en contra de lo establecido, que es los antidarwinistas, bueno, los que no creen que la Tierra sea redonda, dices, vaya.
los que creen que los gobiernos están, soportados por reptiloides detrás, dices, vaya. Y al final lo que se crea es un embarramiento, una confusión, un todo vale, ¿no? Y nada vale al final. Y al final es muy fácil caer en la crítica fácil y en el ridículo, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que los propios medios muchas veces nos muestran todo esto en el mismo escaparate, ¿no? Y en la misma sección del supermercado, que es el de la mofa. Y al final, cuando intentas buscar tirar de un hilo que pueda servir es difícil sacarlo a la luz, ¿eh? Sí, algo que estaba también recordando es cuando tú mencionas, ¿no? Estos casos de adaptaciones. Mm. Alguno lo confundirá y dirá evolución, aunque tienen que ver, pero no son saltos tan grandes en poco espacio de tiempo en especies. A mí lo que me hizo recordar es lo siguiente, ¿no? Estas imágenes que hacen de cuando en cuando llegar a los medios de lo que ocurre en sitios que han sido trastocados por la mano Ajá. del hombre, como Chernóbil, por ejemplo, ¿no? Sí. Donde se pensó, era la idea que una vez que hubo todo este asunto en el reactor nuclear, pues todo eso iba a ser la zona más muerta del planeta. Y de pronto se sorprenden cuando se dan cuenta no solamente que las especies se han adaptado al intenso nivel de radiación, ¿no? Que hay pues reptiles y otros que tienen una coloración distinta, una serie de cosas. Sí, de adaptaciones, de mutaciones, sí. Incluso han detectado mutaciones protectoras, por decirlo de algún modo, en perros o lobos salvajes, caballos, aves y otros. Y quizá lo más sorprendente, que dicen que justamente en el reactor que causó el problema han descubierto que ha aparecido una nueva especie de hongo, un hongo negro que se alimenta de la radiación. Casi alguien diría, el que crea en la hipótesis Gaia o piense que el planeta tiene una entidad propia, una mente propia y una capacidad de autocuración, pues eso, ¿no? Que el propio planeta ha mandado que surja esa criatura para que se coma esa desgracia que el ser humano ha plantado ahí, Sí. ¿no? Entonces, a mí esto me llama mucho la atención. Y estoy seguro que no soy el primero en haberlo reflexionado así. Sí. Y además ocurre un poco al hilo de esto, cuando hemos visto una catástrofe, tú dices en esta catástrofe nuclear, pero una catástrofe natural en algún lugar del planeta que parece que a lo mejor ha acabado con la vida, con la flora, con la fauna de ese lugar, sí es cierto que en poco tiempo las especies colonizan nuevamente esa zona, nuevas especies, otras especies que se adaptan mejor a esas condiciones. Estoy recordando hace pocos años una erupción que hubo en un volcán en La Palma, en una de las Islas Canarias, que durante bastantes semanas estuvo expulsando lava, y eso, aparte de arrasar la zona por donde pasaba, desembocó en el mar y arrasó la fauna y la flora marina que había en ese área, creó una especie de plataforma de varias hectáreas nuevas de terreno que había ganado gracias a eso la isla, y en un momento determinado, las primeras semanas, diría, allí era una zona absolutamente muerta. No había nada, eran temperaturas muy altas, una ausencia de vegetación, pero en pocas semanas, meses, empezaron a llegar nuevos organismos, nuevos vertebrados, empezaron a aparecer nuevos vegetales, y ahora mismo es una zona absolutamente rica en fauna y flora, pero absolutamente diferente a la que había antes de la erupción, ¿no? Quiero decir, esto es un ejemplo pequeño y a nivel muy local de una catástrofe, pero indica que de algún modo unas especies desaparecen, al menos de esa zona, y aparecen unas nuevas especies que se adaptan a ello. Bueno, en el caso de una catástrofe global o casi global, podemos estar hablando de lo mismo. Unas especies van a sucumbir y otras van a aprovechar su oportunidad para colonizar y dominar en esa especie, o sea, en ese lugar o en ese planeta, si es de carácter global. Y en ese sentido no me parece una teoría descabellada, la verdad. Para llenar, digamos, los nichos ecológicos que han quedado vacíos de repente. Sí, justamente eso sería en pequeñito lo que mencionas de allá de las Islas Canarias, lo que se dice que pasó pues hace 65 millones de años, ¿no? De pronto desaparecen los grandes saurios,
que los había pues de distintos tamaños y algunos ahora se dice incluso con plumas y colores, Sí. pero de pronto se van y los que quedan, hay una explosión de diversidad después de eso, ¿no? Me imagino después de algunos millones de años en los que el mundo estaba casi reducido a cero, y aparecen una irradiación de mamíferos que hasta ese momento pues eran pequeñitos, la mayoría eran parecidos a los actuales roedores, aunque no lo eran en realidad, y de pronto ves que aparecen familias, todo, y ya para un determinado tiempo, no muy extenso, estaban incluso hasta los primeros ancestros de lo que después serían los monos, los simios, los homínidos, ¿no? El famoso Purgatorium, que me parece un nombre hermoso, ¿no? Purgatorium, ¿no? Ese Sí, bichito. está curioso, sí. Y también de los felinos, Miasis, creo que era el que sería de todos los felinos y otros. Entonces, es como que ya, ¿no? Como que se formó el paquete actual, pero faltaba Sí. todavía algo más de evolución. Y de las aves, ni qué decir, que vienen de los propios dinosaurios, pero es como que el mundo cambió totalmente, pero no hubo mucho tiempo en el que estuviera muerto, porque la vida restante recoloniza esos espacios y se Sí, diversifica. y se diversifica y crea, o sea, aparecen nuevas especies y nuevos taxones y todo ello, claro. Eh, los neocatastrofistas o neocreacionistas, ¿cómo explican esto también? Bueno, pues, aportan pruebas, ¿no? Para ello, que bueno, pues podemos creer o no, pero hay algunas que a mí particularmente me llaman la atención. Hace un momento comentabas el río Paluxy, que es posiblemente el lugar donde todas las miradas, ¿no?, se concentran para dar fe, nunca mejor dicho, a esta teoría creacionista. ¿Por qué? Pues porque, como comentaba un poco antes en el ejemplo español, el de La Rioja, allí se concentran centenares de huellas de dinosaurios en las mismas capas o incluso en capas superiores, según la geología más ortodoxa, esto sería imposible. Incluso en capas superiores se han encontrado en capas inferiores se han encontrado huellas de homos, y en capas superiores de dinosaurios que, bueno, pues deberían haber estado millones de metros más abajo, casi no miles de metros más abajo. Bueno, en la zona del río Paluxy, en Rose, en Texas, se encontraron también huellas de gigantes. Esto es otro asunto, ¿no?, también que viene a enmarañar bastante esto, huellas de 33, 37, 39 centímetros de longitud, ¿no?, de homos gigantes, que se confunden con las de los dinosaurios de hace cientos de millones de años. Y hay un caso que me gustaría recordar para nuestros amigos, que es, bueno, de vez en cuando, o sea, las excavaciones se producían 1 o 2 veces al año en Glen Rose, sobre todo en los años 80 y esto, en el río Paluxy, y se propusieron hacer algo, una excavación en directo delante de periodistas y de científicos para probar que las huellas encontradas no habían sido manipuladas. En algunos estratos se veían muy fácilmente cómo había huellas de dinosaurios, huellas con varias, o sea, con un sendero de huellas de dinosaurios, y que esas alineaciones se perdían debajo de una capa pues, granítica que no había sido removida. Entonces lo que se propusieron fue, en directo, ante científicos, periodistas, televisión y medios, levantar una de esas capas, ¿no?, mediante medios hidráulicos, para ver qué había debajo, y de este modo pues probar que no se habían manipulado las pruebas. Lo que hubiera ahí había permanecido intacto durante muchísimo tiempo. Y así lo hicieron. Lo hicieron en 1987, en enero del 87, aprovechando la estación seca de la zona de allí de Texas. Descubrieron esa capa que continuaba levantando, ¿no?, con medios hidráulicos, levantando la capa superior a la que estaba tapando una en la que había rastros de dinosaurios, y descubrieron 5 huellas en las que se distinguían claramente los 5 dedos de un pie humano, con lo cual comentaban que se desmoronaba la teoría de la evolución, porque, bueno, dinosaurios y seres humanos pues no pudieron vivir en el mismo tiempo.
incluso en el curso de estas investigaciones, lo que comentaba antes, se descubrieron huellas humanas en estratos inferiores a las huellas de dinosaurios. Con huellas de dinosaurios que no habían sido afectadas por la erosión ni por los elementos, ¿no? Que estaban en muy buen estado y en capas muy superiores, ¿no? Bueno, pues esta demostración en directo a mí me resulta muy curiosa, ¿no? Ahí he visto imágenes de la misma y parece todo como muy legal, ¿no? Como todo muy, muy de verdad, que no está manipulado nada y se encuentran ahí esas huellas de homos, de humanos. Algunos científicos lo que han querido ver es que no es exactamente, ¿no?, una huella de humanos, sino que posiblemente sean huellas de algún saurópodo mal impresionadas y tal. Bueno, O siempre al erosionadas final, también. sí, erosionadas, pero bueno, erosionadas no, porque acababan de levantar una capa de sedimentos encima, ¿no?, que pues, la erosión al menos aparentemente no había sucedido, ¿no? Entonces querían pues denostarlas, ¿no?, como pruebas. Bueno, ahí están y al final es algo difícil de demostrar y bueno, pues ahí están los seguidores de una y de otra de las grandes corrientes, ¿no?, de nuestra evolución. Yo propongo que lo que ocurrió ya para culminar, para que la gente se quede con la cabeza explotando, es que en uno de estos momentos en los que se dice que hay distorsiones del espacio-tiempo, túneles que conectan distintos puntos de la historia del planeta, un grupo de personas, no sabemos de qué tiempo, pero que eso sí, al parecer estaban a gustito, porque estaban sin zapatos, disfrutando de la naturaleza. Eso De es. pronto van caminando, el paisaje cambia y de pronto han sido transportados por esos fenómenos aparentemente naturales de las distorsiones espacio-temporales a la época de los dinosaurios. Y sus huellas quedaron ahí. Después no sabemos si un carnívoro se los habrá comido y habrá disfrutado del momento, pero dejaron su huella eterna, ¿no? Y ya los huesos fueron digeridos, eliminados y no quedó ese elemento, pero quedó la huella. O quién sabe si decían, estas huellas son de un dinosaurio. Vamos, aunque sea ya que estamos en este tiempo, a ver con nuestros propios ojos un dinosaurio. Y por lo visto fue mala idea perseguirlo, ¿no? Pero las huellas quedaron ahí. Sí, sí, sí. Puede ser. Puede ser, sí. Hay una película que no sé ¿Quién si es sabe? no sé si es 10.000 antes de Cristo, o no me acuerdo cuál es, en la que hay un grupo de científicos que descubren lo que dices, una especie de modo de viajar en el tiempo y que son muy cuidadosos y tal, pero en un momento dado pisan un trilobites o algo así mientras van caminando por un bosque en la época de los dinosaurios y cuando regresan a su época todo ha cambiado, ¿no? Y bueno, pues al final a lo mejor uno de estos viajeros en el tiempo fue el que dejó esas huellas, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos viajeros en el tiempo, porque en Estados Unidos, ya te voy a citar solo unos cuantos casos. En Carolina del Norte, en el Mississippi, en California, no solo en Estados Unidos, en Nicaragua, en Bolivia, en la frontera entre China y Rusia, en Francia, también hay casos de estos, en Australia, en Turkmenistán. Quiero decir, al final, mucho viajero en el tiempo. Me parece a mí que estaban baratos los viajes en el tiempo, en el futuro, la verdad. Así es, exactamente. Era solamente el momento de imaginación libre, como digo, para que a los Totalmente. oyentes les explote la cabeza. Así es. Javier, quiero agradecerte por estar acompañándonos en esta ocasión en Misterios al Anochecer y pues un gran abrazo hasta allá, hasta España. Por favor, como siempre, invítanos a tu blog Uh-huh. de criptozoología. Bueno, pues nada, sobre todo agradecerte el espacio y la oportunidad de hablar de estas teorías tan heterodoxas, Fernando, y cualquiera que quiera contactar con nosotros, pues puede hacerlo a través del programa, de tus contactos, o bien visitando también mi blog, que es Criptozoología en España. En el buscador teclean eso, o Javier Resines, y ahí aparezco yo, y ahí van a encontrar información también sobre esta teoría de la Tierra joven, algún documento que se pueden descargar también, pues para profundizar un poco más en
todas estas teorías extrañas, ¿no? Antidarwinistas y que están en contra de la ciencia oficial y actual, pero que bueno, que siempre está bien, si no tener en cuenta, al menos conocer que existen. Exactamente, Javier. Entonces, pues un gran abrazo nuevamente y hasta una próxima oportunidad que espero y sea muy pronto. Espero que sí, Fernando. Un abrazo. Así es, amigos, un gran saludo entonces, gracias por acompañarnos, ya sea que estén en Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, en Radio Los Andes de Lima Sur, en Edenex. Es la radio del misterio, en Misterio Infinito, pero en YouTube o en cualquier otro modo que utilicen para sintonizarnos. Un gran saludo, esto ha sido Misterios al Anochecer, nos escuchamos en el siguiente programa. Chau. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.